Hoy vamos a sumergirnos en algo increíble. Las fuerzas invisibles que literalmente lo mantienen todo unido. Desde el aire que respiramos hasta las rocas bajo nuestros pies, el secreto de todo está en una sola cosa: cómo se conectan los átomos entre sí. Es una pregunta que puede sonar simple, ¿verdad? Pero es de las más profundas que existen. ¿Qué impide que todo lo que vemos se desintegre en una nube de partículas diminutas? Pues bien, la respuesta es el enlace químico. Es, si lo pensamos bien, el pegamento del universo, lo que da forma a nuestra realidad. Para entender esto tenemos que ir al principio de todo, a la motivación número uno de cualquier átomo. Y todo, absolutamente todo, se reduce a una única cosa: la búsqueda de la estabilidad. Ese es el motor que los impulsa a buscarse y a unirse. Y aquí es donde entra en juego la regla de oro de la química, la regla del octeto. Imaginen que los átomos tienen un número de la suerte, el 8. Necesitan tener 8 electrones en su capa más externa para sentirse completos, para estar estables. Y para conseguir ese número mágico, pues tienen que negociar con otros átomos, ya sea cediendo, robando o, la opción más diplomática, compartiendo electrones. Así que, para alcanzar esa deseada estabilidad, los átomos han desarrollado, por así decirlo, 3 estrategias principales. Vamos a ver cuáles son estas 3 formas que tienen de formar equipo. Las 2 maneras más comunes son, por un lado, el enlace iónico, que es básicamente una transferencia directa, un juego de yo te doy un electrón, tú lo tomas. Y por otro lado está el enlace covalente, que es mucho más cooperativo, más del estilo vamos a poner electrones en común y así ganamos los dos. Vamos a profundizar en el enlace iónico. Aquí tenemos un átomo metálico, que suele ser muy generoso y está dispuesto a ceder un electrón. Y tenemos un no metal que está encantado de aceptarlo. ¿Qué ocurre? Pues que el metal se queda con carga positiva y el no metal con carga negativa. Y claro, polos opuestos se atraen con una fuerza tremenda, como imanes. Así se forman esas estructuras tan ordenadas que llamamos cristales, como la sal. Esto explica por qué son tan duros, pero a la vez, si les das un golpe seco, ¡zas!, se hacen añicos. Y ahora pasemos a los cooperativos, a los enlaces covalentes. Aquí la filosofía es totalmente diferente. No hay donantes ni receptores, hay socios. Dos átomos, normalmente no metales, se dan cuenta de que si comparten un par de electrones o varios, ambos pueden cumplir la regla del octeto. Esta cooperación es lo que crea las unidades que llamamos moléculas. Y pueden compartir un par de electrones formando un enlace simple, o 2 pares, un enlace doble, o hasta 3. Y cuanto más comparten, más fuerte es su unión. Y nos queda la tercera estrategia, que es exclusiva del mundo de los metales. La analogía de la piscina comunitaria es perfecta. Imaginen que en un trozo de metal, cada átomo aporta sus electrones más externos a un fondo común. Se crea una especie de mar de electrones que no pertenece a ningún átomo en concreto, sino a todos a la vez. Y es este mar de electrones que fluye libremente el que mantiene todo el conjunto unido. Es una idea fascinante y explica por qué los metales son como son. O sea que, resumiendo, la gran diferencia está en qué hacen los electrones. Si se transfieren de un metal a un no metal, es un enlace iónico. Si 2 no metales los comparten, covalente. Y si muchos átomos metálicos los ponen en común en ese mar, es un enlace metálico. La verdad es que, visto así, la lógica es bastante clara. Pero ojo, la historia no termina con cómo se unen los átomos. Hay otro factor igual de importante, y es cómo se organizan en el espacio. Aquí es donde entra en juego la geometría, la importancia de la forma. Y es que esta es la clave. La forma lo es todo. La geometría tridimensional de una molécula es la que va a decidir si esa molécula tiene un lado con carga un poco más positiva y otro lado con carga un poco más negativa. Y a esto lo llamamos polaridad, una palabra que va a ser fundamental. Miren, para entenderlo vamos a ver un caso de estudio que es genial, el dióxido de carbono, CO2. Los enlaces que hay dentro, entre el átomo de carbono y los 2 de oxígeno, son polares. El oxígeno tira con más fuerza de los electrones. Así que por pura lógica uno pensaría que la molécula entera debería ser polar, ¿no? Pues sorpresa. Resulta que la molécula de CO2 en su conjunto es no polar. Y aquí es donde nos encontramos un pequeño misterio. ¿Cómo es posible tener partes polares, pero que el resultado final sea completamente neutro? La respuesta, como decíamos, está en su forma. La molécula de CO2 es una línea recta perfecta, es totalmente simétrica. Es como jugar a la soga con 2 equipos que tiran en direcciones opuestas con exactamente la misma fuerza. El resultado, nadie se mueve. La soga se queda en el centro. Aquí pasa lo mismo. Las fuerzas polares se cancelan la una a la otra. Ahora, para ver el contraste, vámonos a la molécula más famosa de todas, el agua. H2O. Aquí ocurre algo similar. Los enlaces entre el oxígeno y los hidrógenos también son polares. El oxígeno sigue tirando con más fuerza. Pero esta vez el resultado final
es completamente diferente. Y la clave, de nuevo, es su forma. El agua no es una línea recta, está doblada, tiene una forma angular, como una V. Y esa simple diferencia geométrica lo cambia todo. Al no ser simétrica, las fuerzas no se anulan. El resultado es que la molécula de agua tiene un lado negativo, el del oxígeno, y un lado positivo, el de los hidrógenos. Actúa como un imán diminuto. Y esta característica, su polaridad, es, sin exagerar nada, la razón por la que la vida existe. Muy bien, hasta ahora hemos hablado de las fuerzas que hay dentro de las moléculas, los enlaces fuertes. Pero ahora tenemos que hacer zoom hacia afuera y ver qué pasa entre las distintas moléculas. Hay otras fuerzas en juego, más débiles, más sutiles, pero igualmente vitales. Y estas fuerzas no son todas iguales, hay una jerarquía muy clara. En la base de la pirámide, las más débiles de todas, pero que están presentes en todas las moléculas, son las fuerzas de London. Un escalón por encima para las moléculas polares, como el agua, tenemos las fuerzas dipolo-dipolo, que ya son más potentes. Y en la cima, la superfuerza de este grupo, el caso especial más fuerte, los puentes de hidrógeno. El impacto de estos puentes de hidrógeno es sencillamente gigantesco. Son la razón por la que el agua es líquida a temperatura ambiente y no se evapora como un gas. Pero es que la cosa va mucho más allá. Son estas mismas fuerzas las que, como una cremallera invisible, mantienen unidas las dos hebras de la doble hélice del ADN, el código de la vida. Es realmente impresionante. Y ahora llega el momento de conectarlo todo. Vamos a ver cómo esta danza de enlaces y fuerzas a nivel atómico se traduce en las propiedades de los objetos que nos rodean cada día. Esta frase lo resume a la perfección. La dureza increíble de un diamante, la capacidad de un cable de cobre para conducir electricidad, la fragilidad de un grano de sal. Todo, absolutamente todo, tiene su explicación en el tipo de enlace químico que mantiene unidos a sus átomos. Y esta tabla es la prueba definitiva. Fíjense, la sal con su enlace iónico forma cristales duros y tiene un punto de fusión altísimo. El diamante, que no es más que una red gigantesca de enlaces covalentes, es una de las cosas más duras que existen. El agua, con sus moléculas covalentes y los puentes de hidrógeno entre ellas, es líquida, y el cobre, con su mar de electrones metálicos, es maleable y un conductor excelente. Lo micro define lo macro. Y antes de terminar, un último apunte sobre la energía, que es muy intuitivo. Para romper cualquier cosa se necesita aplicar energía, es lógico. En cambio, cuando los átomos se unen para formar un enlace estable, se libera energía. Es una de las reglas fundamentales de la física y la química. Y esto nos deja con una última reflexión. Si sabemos que formar enlaces estables libera energía y crea estructuras ordenadas, ¿qué increíble combinación de todas estas fuerzas que hemos visto creen que ha elegido la naturaleza para diseñar la maquinaria más compleja y sofisticada que conocemos, la vida misma? La respuesta, como hemos visto, está ahí, en el pegamento del universo.